La Armada Nacional es una de las instituciones más importantes de las fuerzas militares de Colombia, es uno de esos elementos fundamentales, está cumpliendo 200 años, se celebra este año el bicentenario de el inicio del trabajo de esos hombres y mujeres que han estado surcando nuestros mares, defendiendo la soberanía, defendiendo nuestros ríos, un trabajo muy importante que está enmarcado además en muchas situaciones hoy que son coyunturales y que son complejas. Por eso hoy estamos con el almirante Francisco Cubides, él es el comandante de la Armada Nacional, para hablar sobre eso que está pasando. Claro, vamos a hablar sobre el Bicentenario, pero también sobre eso que hoy tiene como desafío y que tiene en sus manos, y es muy importante. Almirante, bienvenido a Blue Radio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, gracias por este espacio, y esta Armada Bicentenaria con más de 30.000 hombres y mujeres está operando, como usted lo dice, en mares, costas y ríos de la patria, en el Caribe, en el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, entregando todo de sí para dar seguridad, bienestar, pero sobre todo permitir el desarrollo integral de las poblaciones. ¿Cuántos barcos tiene la Armada Nacional hoy? Hablando de corbetas y hablando de esas importantes, esos recursos que tiene allí pendientes siempre y que se utilizan muchos de ellos. Bueno, hay un concepto llamado el poder naval. El poder naval se consolida es en la cantidad de buques que las armadas tienen. Pero no solamente buques, también los aviones, las lanchas de guardacostas, las lanchas que están en los ríos, los buques de desembarco anfibio, las fragatas. Cuando uno comienza a sumar esa cantidad de elementos en los diferentes componentes, pues podemos tener alrededor de más de 250 diferentes tipos de unidades. ¿250? Claro, pero como le digo, son de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, cuatro submarinos, tenemos 2 corbetas, 4 fragatas, tenemos 3 lanchas patrulleras de mar abierto, 6 de costa. Entonces comienzan a sumar, y bueno, son muchos los elementos que consolidan ese poder naval, que obviamente tiene la gran importancia, es primero que esté bien mantenido, pero sobre todo bien ubicado. O sea, una flota naval se consolida es en el momento que está bien ubicada para hacer control del mar, control fluvial y control obviamente aéreo y de las costas de la responsabilidad de la Armada. ¿Se utilizan los submarinos por parte de la Armada? Totalmente. Es un tema que yo soy submarinista, yo me gradué como submarinista y esa fue mi especialidad, y usualmente la gente no cree o no sabe que la Armada tiene submarinos, y la Armada como tal pues hoy en día tiene 4 submarinos, todos operativos, son submarinos que están operando en el Caribe o en el Pacífico, y la gente dice, bueno, pero ¿para qué un submarino cuando estamos en una condición de paz, por decirlo así? Pues son unidades estratégicas tan importantes como las fragatas, como obviamente también los patrulleros marítimos, y los submarinos hoy en día tienen como un enfoque especial para la interdicción. Cuando escuchamos que hemos incautado un semisumergible, pues ahí también está el trabajo conjunto de las fragatas, de los aviones, los guardacostas, pero también de los submarinos, porque finalmente el submarino escucha lo que los demás no pueden ver. Así es. Entonces es la avanzada estrategia del grupo de tarea, y hoy en día hay importantes resultados gracias pues, a que el submarino detecta los semisumergibles también, porque el semisumergible, o el LPV que se llama, pues está a flor de agua y es muy difícil la detección con los radares. Entonces, pero debajo del agua, pues los sistemas pasivos y activos del submarino permiten la detección muy fácilmente de cualquier elemento o embarcación que está sobre la superficie. Se hace la debida verificación, se determina la distancia, el rumbo, la velocidad, y se saca una pequeña antena sobre el agua y se le comunica a la fragata o a la patrulla de mar para que hagan la interdicción más adelante. Así funciona. Muy importante, y ya vamos a hablar de esa tarea de interdicción marítima que es clave para la lucha contra el narcotráfico con el nuevo enfoque que da el presidente Gustavo Petro, pero me voy a salir del libreto. Claro. Usted es submarinista. ¿Qué le pudo haber pasado al submarino Titán que colapsó en el Mar del Norte, muy cerca de los sitios en donde están los restos del Titanic? Bueno, hay que dejar muy claro que un submarino de guerra es muy diferente a un semisumergible. Sí. Un sumergible, pues está diseñado para actividades científicas, actividades solamente de observación, de recreativas. Y ahí entonces hay que trabajar el tema de el diseño del submarino. Hay unas limitantes que cada diseño tiene. En el caso, por ejemplo, de un submarino de guerra, pues dependiendo del tipo de acero, tiene una profundidad de colapso. La columna de agua hace un efecto importante en torno a ese cuerpo que está entrando en inmersión y trata de comprimirlo. Si ese sistema no está bien diseñado
o por ejemplo está mal mantenido o no está certificado, pues hay riesgos. En la medida que usted baja un submarino, pues hay una afectación a la estructura molecular del acero, o en ese caso del metal que sea, y entonces eso va provocando unas fatigas internas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está bajando un submarino, porque no es bajarlo siempre a los 1000 metros, o a los 500, 200, es bajarlo cuando sea necesario. Entonces, cuando se baja un submarino o un sumergible como esos, pues hay una afectación a la estructura molecular del material y puede que tengan fatigas internas no detectables. Entonces, por eso el cuidado siempre está verificando el material. Ahora, a bordo de un submarino o sumergible, hay emergencias, novedades. Hay emergencias eléctricas, hidráulicas, puede haber una vía de agua o puede haber un incendio. Lo hemos tenido a bordo, pues, entonces ahí está la capacidad de la tripulación para poder atender esa novedad. Entonces, puede que en ese momento estemos pensando que hay una novedad eléctrica que hizo que se perdiera el control, por ejemplo, del sumergible y no tuviera, por ejemplo, forma de tener controlada la profundidad. Cuando se gana profundidad, pues hay más presión y puede que a un sistema, entonces, una emergencia se sume a la otra y puede haber un colapso y un sinnúmero de emergencias que de pronto el operador, creo que era uno solo, no pudo pues controlarlas. ¿Qué significa sumergirse a 4000 metros? ¿Qué tan fuerte es para la estructura de un sumergible o de un submarino llegar a la profundidad de 4000 metros? Primero hay que entender de que hay que respetar la naturaleza de las cosas. Hay que respetar la altura, el fuego y sobre todo en ese caso la profundidad. Es que 4000 metros es una columna de agua inmensa que demanda de que ese diseño del sumergible sea un diseño extremadamente bien hecho. Ahora, en el caso de la Armada de Colombia, nosotros tenemos certificaciones al casco por casas clasificadoras. Hacemos importantes reparaciones permanentes para que el casco, que es lo más importante de un submarino, esté en la mejor condición. Ahora, no puedo yo decir de que en este caso hayan habido certificaciones, pero es un tema de riesgo. Hay que respetar la profundidad en ese caso. Sí. Almirante, quiero preguntarle por el plan de la Armada para llevar agua a La Guajira. La Guajira hoy es el departamento que está en el foco porque el presidente de la República se desplazó durante toda la semana allí para empezar a trabajar unos asuntos que llevan mucho tiempo, pero hay una coyuntura seria, es el fenómeno del Niño y la ola de calor que está afrontando. ¿Cuál va a ser el papel de la Armada para llevar agua a las rancherías y a las zonas en las que, si en circunstancias normales es muy difícil que llegue agua, con el Niño, como se prevé que va a ser fuerte, va a ser aún más difícil? Bueno, la Armada de Colombia es una armada muy diferente a todas las armadas del mundo. Las armadas fueron diseñadas para la defensa, pero sobre todo la defensa de los dominios de ultramar, y en ese caso, pues, nuestros mares en el Caribe y en el Pacífico. Pero también tenemos una responsabilidad en la seguridad marítima y la seguridad fluvial integral. Pero vamos más allá. En temas para apoyar las comunidades, como siempre lo hacemos, pues contamos en este caso con una compañía de gestión de riesgos y desastres. Es un grupo de hombres de la Armada debidamente entrenados y que, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Hacen búsqueda y rescate marítimo fluvial, hacen rescate subacuático y atención a derrames de hidrocarburos, hacen evacuaciones médicas, marítimas, fluviales y aéreas, y hacen también apoyo logístico en desastres y emergencias. Y es ahí donde vamos con este grupo, esta compañía que hace parte y que estará presente en el departamento de La Guajira, junto con las demás capacidades de la Armada. La Armada, el Ejército, la Defensa Civil, la Fuerza Aérea, todos este tipo de entidades del Estado hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Entonces, cuando se activa una emergencia, quien lidera la emergencia es este sistema. Sí. En cabeza del director de la unidad. Sí. Entonces, cada entidad coloca sus capacidades al servicio. Ahí hay un planeamiento, eso se ha venido trabajando entre el famoso PMU y se define exactamente cómo se atiende. En el caso de la Armada de Colombia, pues tenemos esas capacidades y obviamente ponemos a disposición nuestros buques. Los buques tienen una condición de trabajo dual. Si bien podemos hacer actividades en el marco del esfuerzo armado contra grupos ilegales, también lo hacemos en el marco del esfuerzo no armado, trabajando por las comunidades, usando esas capacidades para poder llevar, por ejemplo, agua o ayudas humanitarias. En este caso, estamos apoyando, o siempre hemos apoyado a La Guajira con buques tipo de desembarco anfibio. Ustedes lo han visto, son buques que tienen una plataforma que se baja y permite el emplayamiento. ¿Por qué ese buque? Porque sucede que en La Guajira solamente hay un muelle, digamos dos, el de Puerto Bolívar,
y el de Dibuya, donde está Puerto Rico, son muelles dedicados únicamente al tema del movimiento de carbón. Con esos buques anfibios van a llegar a pueden desembarcar en cualquier otro sitio. Claro, es que pero hagamos un balance de lo que hemos hecho. Durante los últimos 4 años hemos estado yendo de forma permanente a La Guajira. Con esos buques de desembarco anfibio, también hemos ido con una patrullera oceánica de mar abierto, hemos llevado nuestros vehículos de la compañía, del batallón de movilidad que se embarcan a bordo. Entonces, por ejemplo, durante estos últimos años hemos logrado adelantar importantes actividades. Hemos llevado más de 760,000 galones de agua entregados a las comunidades. Hemos igualmente entregado más de 120 toneladas de ayudas humanitarias y he beneficiado a más de 47,000 habitantes de la región. Pero ¿cómo lo hacemos? Estamos llegando a las costas, por ejemplo, estamos llegando a Mayapo, cerca a Riohacha, llegamos a Puerto López, Castilletes, hacia Pana. Entonces son sectores donde ya hemos identificado que se podemos emplayar y entonces ya las comunidades saben que llegamos allá y con nuestras capacidades también de movilidad, el batallón de movilidad, pues proyectamos esa ayuda hacia adentro de las costas y nos conectamos de la mano con el Ejército Nacional, que tiene una importante presencia. Entonces todo eso es muy coordinado para, pues el agua la entregamos en la orilla, las comunidades llegan con sus vehículos, carotanques. También el ejército, nosotros también llevamos carotanques de agua ya más adentro y obviamente las ayudas humanitarias. Entonces estamos en ese momento pues con las capacidades para seguir apoyando a las comunidades, pues obviamente, especialmente a las comunidades más alejadas del departamento de La Guajira, pues esas pues cuentan con muy pocas vías terciarias, entonces un buque es perfecto para llegar por la costa y emplayar y entregar todas esas ayudas y el agua. En la práctica, ¿qué van a hacer desde la Armada frente a esta emergencia? ¿Ya hay un plan diseñado para poder llevar agua a esas comunidades, según lo entiendo? Claro que sí. Como le dije, es un tema que lo maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Por ejemplo, el Ejército también tiene una importante capacidad para hacer mantenimiento y llevar agua hasta los agüeyes, que son pozos que se han perforado para las comunidades. Entonces ahí está la misión del Ejército. Entonces nos complementamos. La Fuerza Aérea igualmente está llevando ayudas humanitarias vía helicoportada a áreas alejadas también, o también en pistas ya definidas allá. Entonces todo eso fue lo que fuimos a revisar. Una vez entonces se define la emergencia, y en ese momento pues vamos a comenzar a trabajar. Es un tema, como le dije, es en cabeza del director del sistema y estamos listos para trabajar. Ahí se requiere obviamente pues ayudas del gobierno, entidades civiles, ONGs, los gremios. Es un tema que se va a manejar y lo que queremos es adelantarnos. Entonces ya nuestras unidades están listas, tenemos 2 buques de desembarco anfibio que estarán disponibles para comenzar ya a llevar agua, ayudas humanitarias en la medida que pues se va dando la emergencia. Almirante, le cambio el tema y hablamos del cambio de enfoque en la lucha antidrogas. ¿Cuánta droga se han incautado los hombres de la Armada Nacional en esa interdicción marítima en los últimos meses? ¿Cómo va ese trabajo contra el narcotráfico? Bueno, el señor presidente ha sido muy insistente en atacar las economías ilícitas, enfocadas en 3: narcóticos, contrabando y minería ilegal. Durante este año hemos logrado importantes resultados que nos permiten estarle cumpliendo al país, estarle cumpliendo la meta del presidente. Mire, el año pasado, el 2022, nos pusimos como meta 300 toneladas y la Armada incautó 330. Dijo el presidente, deben seguir con ese esfuerzo incautando más. Entonces, este año la meta de la Armada pasamos de 300 a 345. ¿Y cómo vamos? Bueno, vamos a mirar los números. Entonces, cuando se comienza a mirar, es una gran cantidad. Claro, es un reto grande. Claro, entonces yo le he dicho a los comandantes de Fuerza Naval, a quien agradezco ese trabajo que vienen haciendo con sus componentes, esa iniciativa táctica y operacional en el área marítima, fluvial y costera, nos corresponde 1 tonelada diaria. ¿Esa es la meta? Sí, la meta mía es una diaria para tener una holgura. Sí, así es. Claro, y no es fácil, porque usted ¿dónde la va a buscar? En el mar. Entonces, hoy a la fecha, por ejemplo, hemos logrado hoy, a esta fecha, 29 de junio, 170 toneladas. Entonces, bueno, vamos acabando junio, entonces 17 por 2, 34, o sea que estamos Están en el promedio. Estamos ahí. 170 toneladas de cocaína. De cocaína. Que no son mucho incautadas ¿en puertos o en alta mar? En alta mar. En alta mar. Pero aquí hay que dejar muy claro lo siguiente. Entre enero y junio.
Claro, estos resultados son un esfuerzo no solamente de la Armada de Colombia, sino también de las armadas vecinas y los países de Europa. Claro. Colombia tiene acuerdos marítimos con, por ejemplo, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Francia aquí en las Antillas francesas, Países Bajos, hay una flota aquí en Aruba y Curazao. Y obviamente con España. Entonces, España hubo una incautación en las últimas horas de más de 6 toneladas de cocaína. Entonces, esa información, lo que nosotros no podemos atender, porque realmente las capacidades no son suficientes para atender todas las alertas, pues se pasan al Comando Sur y se pasan a estos buques, a esas armadas de la región y de Europa para que actúen de forma inmediata. Entonces, cuando uno comienza a mirar, de esas 170, el 40% han sido incautados por Colombia, aquí en las costas. El resto son incautadas allá en los demás países. Entonces, un esfuerzo es con información de inteligencia de la Armada de Colombia. Solamente estoy hablando de Armada. Así es. Además de esas 170 toneladas de cocaína, también hemos incautado 57 de marihuana. Y es que en el mar yo no puedo distinguir si es marihuana o es cocaína. No. Finalmente la marihuana sigue siendo ilegal. Sea llevada para fines recreativos o medicinales, es ilegal, y una tonelada de marihuana tiene un valor altísimo en el mercado que también demanda pues una acción inmediata de la Armada en el mar. Entonces, cargar una tonelada de marihuana o una panela de marihuana, panela digamos en el sentido figurado de lo que significa como la prensa, hoy es ilegal en Colombia. Claro, es ilegal y mandarlo mucho más. Pero además de eso también hemos incautado 19.4 toneladas de base de coca, que es la fase previa al clorhidrato de cocaína. Entonces, cuando uno suma todos esos esfuerzos, pues tenemos 246 toneladas de droga que le hemos quitado a esos grupos dedicados al negocio del narcotráfico. Tarea no fácil, porque en realidad nos demanda mucho esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque finalmente necesitamos unidades que estén mantenidas con todas sus capacidades, la gente entrenada, pero sobre todo muy concentradas allá en la costa pacífica o en el Caribe, ubicadas en sitios estratégicos con un trabajo de inteligencia importante para que todas esas capacidades se sumen y tengamos resultados. Claro, quisiéramos más, pero no tenemos suficientes buques para lograr tener la cobertura del Caribe y del Pacífico. Igual los ríos. Miren, en Colombia hay 20.000 kilómetros de ríos navegables. Y ahí está la Armada haciendo presencia en 15.000. Claro. Es una gran labor. Los medios no son suficientes. Estos resultados son con nuestros medios. Si tuviéramos, por ejemplo, más guardacostas, más aviones, más patrullas de costa, más patrullas de mar, obviamente pues podríamos tener más resultados y evitar que la droga se salga a las costas. Pues en la manera que nosotros evitamos que la droga se salga o salga a la costa, pues es mucho mejor, porque en la medida que se aleja pues es más complicado incautarla. Así es. Entonces le hemos presentado al señor presidente esa situación de las condiciones de la flota, para ojalá tener más adiciones para lograr tener una flota mucho más grande en el futuro mediano y tener mejores resultados en el control del mar. Se ha hablado mucho de que hoy pareciera que hay una disminución en el consumo de cocaína en el mundo, o al menos eso lo indicaría, que en algunas zonas en las que hay cultivos de hoja de coca o se produce pasta base de coca, hay un trancón porque no hay quien compre la coca. Hoy, históricamente, frente a lo que ha pasado en otros años, ¿está saliendo más cocaína de los puertos colombianos o menos cocaína? Bueno, aquí hay fenómenos. Esto va cambiando. Cuando uno va a Estados Unidos, en ese momento la preocupación número uno es el fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que se hace muy fácilmente con productos en un garaje. Estados Unidos registra la muerte anual de 100.000 personas por fentanilo. Entonces es un problema social, de salud también allá. Entonces, y el segundo problema para Estados Unidos es la migración ilegal. La cocaína pasó a un tercer nivel. Entonces hoy están enfocados en cómo paran la producción de fentanilo que está pasando de México a Estados Unidos, que es una droga primero que tiene un efecto mucho mayor que la cocaína o la marihuana, que es más barata. Entonces están inundados de fentanilo. Entonces el consumo de cocaína ha venido bajando porque el efecto de aquella persona que se dedica a consumir, el efecto que tiene el fentanilo es mucho mayor. Tal vez provoca mejores efectos. Entonces el negocio de la cocaína está cambiando, está migrando. Entonces cuando uno comienza a mirar, los últimos semisumergibles que hemos incautado están llenos de marihuana.
Entonces, ¿por qué antes iban llenos de cocaína, ahora de marihuana? Es un fenómeno que estamos analizando y yo tenemos contacto con el Comando Sur de los Estados Unidos para mirar exactamente, hacer un estudio de eso, porque el negocio está cambiando. Por ejemplo, la marihuana es muy diferente el proceso. Se cultiva, se cosecha, se empaca y se envía. Mientras que la cocaína requiere de unos procesos químicos, además de unos insumos sólidos y líquidos, que hoy en día las fuerzas militares, la policía, hemos duplicado la incautación de esos insumos. Entonces, la lucha que tenemos nosotros ahora contra el narcotráfico pues, está enfocadamente en la interdicción marítima, con la Armada Aérea, Fuerza Aérea, Terrestre, el Ejército, que han sido también tienen importantes resultados, y obviamente pues esto trae que el proceso se desloque. Entonces, estamos atacando los insumos sólidos, estamos destruyendo laboratorios de pasta base de coca, estamos destruyendo laboratorios de clorhidrato de cocaína, los famosos cristalizaderos. Así que aquí el compromiso es total, no solamente la interdicción, sino también la destrucción de esos sitios de producción y también obviamente el combate contra los insumos sólidos. Pero si hay menos drogas saliendo hoy que antes. Vamos a mirar cómo van los números. Para el 2022 el CIMSI definió que la cantidad de cultivos tenía una producción potencial de 1.400 toneladas. Potencial. Eso no significa que toda la coca se convierte en coca. Eso hay que dejarlo bien claro. Sí. El año pasado el Ministerio de Defensa incautó 740 toneladas en total, entre policía y fuerzas militares. Un número grande. Entonces la gente dice, bueno, ¿y el resto dónde están? Pues el resto puede que haya salido por otras fronteras o que no se haya producido y que esa lucha que se mantiene permanente con nuestros medios, tanto fuerzas militares como policía, pues están haciendo efecto. Entonces aquí hay que seguir trabajando es por evitar que esa droga salga para que llegue a mercados globales y afecte a la comunidad de la juventud. Y es un trabajo que estamos logrando, podemos dar el parte, como decimos los militares, de que hoy en día estamos al día, las fuerzas militares están al día con esos números y la idea es seguir trabajando para superar en el caso de la Armada, esas 345 toneladas que tenemos como meta en temas de cocaína y obviamente pues seguir trabajando para que incautemos mucha más marihuana y mucha más pasta base de coca. Sí, almirante, en esa medida de las capacidades que todavía están pendientes, que hacen falta para alcanzar, digamos, a cubrir esos lugares, ¿qué les ha dicho el presidente Gustavo Petro? Sí se les ha comprometido les vamos a apoyar con esto, con algún apoyo para tener más buques, más capacidades disponibles y, digamos, atender y lograr esa meta. Claro que sí, hemos comenzado aumentando unidades fluviales, porque un río es como una carretera. Entonces, cuando uno hace un control fluvial, pues tiene que ser móvil, ¿no? Entonces, estos individuos, cuando ven el control fluvial, pues lo que hacen es la famosa oreja, ¿no? Dan la vuelta. Entonces, entre más unidades fluviales tengamos y más inteligencia, pues mucho mejor. Igualmente estamos adelantando construcción de más unidades de guardacostas y aquí la capacidad es nuestro astillero Cotemar. Anteriormente, hace muchos años, recibíamos buques de segunda o los compramos de nuevos en Europa o otros países. Hoy están fabricando. Hoy Cotemar, el astillero ya cumplió 22 años, si bien Cotemar hace parte del grupo empresarial de defensa en GESET, que es un viceministerio de la defensa. Cotemar es liderado por un almirante y un número importante de gente de la Armada está allá con un grupo también importante de ingenieros civiles formados en las universidades de Colombia. Entonces, este grupo, este astillero, pues está haciendo buques, ha hecho ya más de 240 buques de diferentes tipos. Hoy en día, para la Armada ha hecho 13 OPVs o famosas patrullas de mar abierto, ha hecho 13 PVs, un número importante de barcos también civiles, pero también ha construido lanchas fluviales para el control. Entonces, en ese momento, esa gran capacidad estamos construyendo un buque de guardacostas que es muy rápido, que hace parte de ese proyecto de expandir las capacidades de guardacostas. Vamos a construir otros 8 botes fluviales para control fluvial, esto con presupuesto este año. Pero sobre todo también puedo decirle que este gobierno nos aprobó seguir aumentando nuestra flota, ya la flota mayor. El año pasado se firmó un contrato con Cotemar, entre la Armada de Cotemar, para construir una fragata, una patrulla de mar abierto y un buque logístico. Es un proyecto a 10 años que tiene un costo de 2.1 billones de pesos. ¿Y esto qué trae? Trae progreso.
trae el encadenamiento productivo de muchas empresas en torno al negocio de hacer buques en Cartagena. Eso trae empleo, trae obviamente mejores tecnologías, que empresas colombianas estén montando industria para obviamente hacer parte de ese proyecto. Mire, por ejemplo, todo lo que corresponde al montaje de madera, camarotes del buque que acabamos de hacer, que fue el buque Simón Bolívar, fue hecho en Manizales. Imagínese. Entonces, al presidente le gustó mucho este proyecto porque es un proyecto que venimos trabajando desde 2015, imagínense, hacer estos buques. ¿Y por qué? Porque trae empleo, además que se aumenten las capacidades de la Armada. Entonces, hay un compromiso por parte del gobierno para seguir apoyando la Armada, pero sobre todo el compromiso aquí es de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia, a quien yo hoy saludo y felicito y agradezco esa disciplina, esa determinación para que en cada misión, despegándose del mar con todo interés, estemos logrando resultados en torno a lo que estemos hablando el día de hoy, atacando esa economía ilícita del narcotráfico. Es el almirante Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional, con nosotros. Almirante, muchísimas gracias por estos minutos, por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. No, a ustedes, Ricardo, Valentina, esta Armada Bicentenaria es una Armada que va a seguir trabajando por los colombianos en mares, costas y ríos. ¿Por qué Bicentenaria? Porque hace 200 años, un héroe de quien casi nadie nos ha hablado, y queremos este año resaltar, el almirante José Padilla. José Prudencio Padilla. Le decían Prudencio, pero realmente no aparece. No era Prudencio. Se ha venido hablando de Prudencio, pero no aparece oficialmente como tal en los registros que el Prudencio. Tal vez era un apelativo que tenía, pero como tal él es José Padilla López. Él nace en Riohacha, en Camarones, ahí cerca de Riohacha, en un corregimiento de padre negro y madre guayú. O sea, él es un prócer de la independencia netamente nativo, no es criollo. Entonces él nace en 1784 y el papá él hacía canoas, entonces le enseña a navegar. Se navegaba a vela ya con un trapo y un palo de mangle, se hacía el mástil y se navegaba. Y Padilla pues es diestro en navegación y muy inquieto por el mar, y acabando digamos su niñez, intentando la adolescencia, se embarca en un buque español que vino a hacer aquí levantamientos en la costa, científico, y luego se embarca en un buque español ya como mozo de cámara, o sea, era el que hacía las limpiezas, pero él comienza a ascender a bordo y ya cuando es más joven, más mayor, estando a bordo de los buques de la Armada Española, España se une a Francia para atacar a Inglaterra en Trafalgar. Obviamente Trafalgar ganan los ingleses y allá entonces Padilla es hecho prisionero durante varios años allá. Él luego fue liberado y él regresa a América, a Colombia. Ya tenía mucha fama y Bolívar lo encarga del astillero del Arsenal de la Marina de Cartagena. Es como decir, él fue el primer presidente Cotemar. Sí. O sea, el del astillero de la época. De la época. Entonces hace barcos, pero ya luego participan en el famoso momento de la liberación de Cartagena. Y luego Bolívar lo llama para que se encargue de trabajos ya de armar la primera flota de la Armada de Colombia en ese momento. Cuando pasa la reconquista española de Pablo Morillo en 1816, pues Morillo viene a retomar todo lo que la patria boba, el grito de independencia de 1810 había provocado. Bolívar obviamente vence a los españoles en el 7 de agosto allá en la batalla de Boyacá, pero eso no significó que todos los españoles hubieran desaparecido, sino que obviamente hay una victoria, pero todos esos reductos se ubican en el río Magdalena y llegan a Cartagena, a la costa atlántica. Padilla es el encargado por Bolívar de ir a contrarrestar la presencia de esos reductos y los vence en Tenerife, los vence también en Mompox, a la famosa batalla de Salahonda en Riohacha, igualmente los vence en Barranquilla, en Santa Marta, y hay un momento muy importante, es el 24 de junio de 1821, que es la famosa noche de San Juan, porque Padilla entra por el canal del Dique con un grupo de hombres, bloquea la ciudad y hace capitular al último reducto más grande de españoles que estaban allá en Cartagena, y además de eso que capitulan, Padilla se toma 13 barcos
españoles con los completo. cuales va a ser su hazaña más importante, que es la batalla de Maracaibo. La batalla naval del lago Maracaibo sucedió el 24 de julio de 1823, o sea, hace 200 años. Sí. Y allí entonces, porque venía la segunda reconquista, liderada por un capitán de navío, Ángel Laborde Navarro, con 1.600 hombres, y Padilla los vence en Maracaibo, y así entonces evita que haya una segunda reconquista española, y obviamente permite que Bolívar haga la campaña del sur, pero sobre todo que Latinoamérica sea independiente. Entonces esa es la importancia de Padilla, por eso estamos exaltando su memoria, su gran obra, su gesta, hoy 200 años después, exaltando y celebrando nuevamente la Armada como tal, 200 años de esa importante gesta, por eso somos una Armada bicentenaria. Felicitaciones a la Bicentenaria Armada de Colombia, almirante Cubides, muchas gracias. Ricardo.